Islandia, etapa natural entre los continentes europeo y americano. La mayor parte de las localidades de esta isla medio desierta se encuentran en la costa. Un ejemplo es Reykjavik, la capital. En el siglo IX, los vikingos partieron de Noruega en sus drakar y fueron de los primeros en pisar esta tierra. Otros hombres llegaron de Suecia y Dinamarca. Islandia, como su nombre indica, es la tierra del hielo. De hecho, alrededor de un 11% de su superficie está cubierta de glaciares. Al desarrollarse y moverse, los glaciares han formado una serie de valles muy recortados, los fiordos, que dibujan la mayor parte de las costas de la isla. La parte central está compuesta por una inmensa llanura desértica a la que es muy difícil acceder en invierno. Es el Gran Desierto Blanco. Está recubierto de enormes casquetes glaciares. Es una tierra tan inhóspita que ni los vikingos se atrevían a aventurarse en ella. Al sur está la más joven de las islas Vestmann, que surgió en los años 60 como resultado de una gran erupción volcánica. Islandia no es más que un inmenso montón de lava. Hasta la fecha se han localizado casi 70 volcanes, de los que alrededor de 40 siguen activos. En uno de ellos, Julio Verne situó el principio de la acción de viaje al centro de la Tierra. Islandia es en lo referente a superficie la segunda isla de Europa después de Gran Bretaña. En este país 5 veces menor que España, la naturaleza compone un paisaje efímero cuyas rocas de perfil anguloso se cuentan entre las más jóvenes del planeta y sufren una erosión considerable por el efecto del viento y las precipitaciones que aumentan los caudales de agua. La pureza del agua de esta tierra es legendaria, y los islandeses han sabido cómo aprovechar este recurso tan abundante. Islandia tiene previsto convertirse en el primer exportador mundial de hidrógeno. Islandia se encuentra en la frontera que separa los continentes americano y europeo sobre una falla en la que los materiales candentes calientan el agua del subsuelo. A 1000 metros de profundidad la temperatura puede sobrepasar los 250 grados. Los volcanes han dado forma a la isla con ayuda del agua que a veces invade los cráteres. El clima es muy duro, pero gracias a la corriente del Golfo las temperaturas nunca descienden demasiado. En Islandia apenas hay mamíferos terrestres. Algunos, como el zorro ártico, llegaron hasta aquí en icebergs que andaban a la deriva. Por el contrario, la variedad de aves es muy grande, ya que la isla es un lugar ideal para anidar para muchas especies migratorias. La población islandesa que vive en simbiosis con su entorno es de poco más de 310.000 habitantes, aunque la tasa de natalidad del país es de las más altas de Europa. Una quinta parte de la población tiene menos de 15 años. Aquí la vida es cara. Todo el mundo tiene que trabajar, por lo que la tasa de paro es mucho menor que la media europea. Desde la noche de los tiempos, la historia de los primeros reyes noruegos y de los primeros habitantes de la isla se transmite por escrito en las llamadas sagas, una serie de crónicas históricas que empezaron a redactarse en el siglo XII. El desarrollo de este género literario se impulsó con el apoyo del clero para alejar a los islandeses de las actividades de ocio insustanciales y para combatir el analfabetismo. Gracias a esto el patrimonio tradicional islandés sigue vivo. Los trolls, los duendes de la mitología escandinava y los elfos están por todas partes. Los elfos tienen aspecto humano, pero viven en las rocas. Del mismo modo, las viviendas de los lugareños se integran en el entorno. Tener buena luz es primordial porque en diciembre, debido a la latitud, el sol sale a mediodía y se pone antes de las 4. En estas condiciones, es muy importante captar hasta el último rayo de sol y favorecer la entrada de la luz. Las viviendas, incluso las de hoy en día, se construyen con arreglo al clima aprovechando recursos a veces limitados como la madera. También se utiliza el basalto, o por lo menos sirve de inspiración a los arquitectos. Las obras de arte salpican el paisaje islandés, fusionando los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Estos 4 elementos han asegurado la cohesión nacional desde que el país consiguió la independencia en 1944. La Iglesia luterana y las ideas democráticas lo impregnan todo en este país.
Aquí, los recursos naturales aseguran el suministro energético. Más de un 80% de la electricidad es de origen hidráulico. Si hablamos de agricultura, las superficies cultivadas apenas alcanzan el 1% del territorio. La economía islandesa, gracias por ejemplo a la bauxita, ha comenzado a diversificarse, aunque el proceso será largo. El propósito es reducir la dependencia del sector que produce casi el 65% de las exportaciones nacionales, la pesca. El país se ha abierto al exterior gracias al turismo, una actividad en desarrollo favorecida por su geografía, que a veces también es un problema. El suelo volcánico es joven y todavía poco fértil, así que hay que traer el césped para cubrir los campos de fútbol de lava. La inestabilidad del subsuelo y las condiciones climáticas complican el mantenimiento y la ampliación de la red de carreteras, pero el gobierno está realizando grandes inversiones para absorber un parque móvil cada vez mayor. El desarrollo de las comunicaciones por ondas compensa los riesgos de los medios de comunicación terrestres. La única locomotora del país pertenece a otros tiempos. En este lugar que vive del mar y donde la tierra puede hundirse bajo tus pies, la mejor manera de desplazarse es coger el avión. Reykjavik está situada en la costa suroeste y es la capital más septentrional del mundo. Si contamos la periferia, la ciudad reúne a más del 60% de la población del país, que no vive ni mucho menos apiñada, ya que su extensión es mayor que la de París. Uno de sus monumentos históricos es esta estatua de Leifur Eriksson, el vikingo que se dice descubrió América en el año 1000, mucho antes que Cristóbal Colón. La Catedral Luterana de la Plaza Mayor nos recuerda que Iglesia y Estado van de la mano en Islandia, a pesar de que 2/3 de la población están a favor de que ambas instituciones se separen. El Parlamento se constituyó en el siglo XIX y su sede, que se erige a la orilla del lago Tjörnin, contrasta con el nuevo ayuntamiento. Los niños vienen al lago los fines de semana para dar de comer a los patos y a los cisnes, y a veces se encuentran con algunas aves migratorias. El aeropuerto nacional está en el centro de la ciudad. Lo construyeron los británicos en 1940 para controlar desde allí el Atlántico Norte. El Estado islandés, con el apoyo de la Iglesia, no duda en intervenir en la economía. Así, por ejemplo, el índice de los salarios debe calcularse respecto al coste real de la vida. Muchos islandeses se han endeudado muchísimo para adquirir su casa. El resultado a la vista está. Tanto los pisos como las casas tienen una superficie media mucho más importante que las de los países escandinavos. Debido al riesgo de terremotos, las autoridades han aprobado una legislación muy estricta que favorece los materiales antisísmicos. Las técnicas modernas permiten construir estructuras flexibles que soportan los movimientos del suelo sin deformarse. La cúpula del restaurante Perlan se asienta sobre los depósitos de agua caliente de la ciudad. Está inspirada en las burbujas de gas que producen los géiseres. La palabra Reykjavik significa Bahía de los Humos. El primer colono puso este nombre a la ciudad por el vapor que desprendían las aguas calientes. Era el lugar perfecto para instalarse y para vivir de la explotación de los abundantes bancos de pesca. La ciudad de Reykjavik se fundó así al abrigo de una gran bahía. Se beneficia de la influencia de la corriente del Golfo, una masa de agua cálida que sube por todo el Atlántico desde el Golfo de México y que se encuentra con una corriente fría procedente del polo. La corriente del Golfo favorece la vegetación y la fauna acuáticas, pero por culpa de la caza indiscriminada, algunas especies como el alca gigante han desaparecido. Al otro lado de la bahía está el monte Esja, un obstáculo macizo que supera los 900 metros de altitud. Frena los vientos del norte y permite a los habitantes de la capital disfrutar de la vida al aire libre en todas las estaciones. Reykjavik tiene playa y es posible bañarse gracias a una corriente de agua caliente de origen geotérmico. El truco está en no coger frío entre la playa y el agua caliente.
El agua se calienta de forma natural en el subsuelo y se utiliza para distintos fines. Por ejemplo, para las piscinas. Se puede nadar al aire libre todo el año en unas aguas que la naturaleza mantiene a una temperatura ideal gratuitamente. El agua de las piscinas grandes está más fría que la de las pequeñas, que se utilizan para relajarse después de nadar, ya que el agua puede alcanzar los 40 grados. Los centros comerciales se conciben para desafiar los rigores del clima, por lo que conforman un oasis de calor donde todo está hecho para incitar a los clientes a soñar con los trópicos. El nivel de vida en Islandia es muy alto y el PIB por habitante es también uno de los más altos del mundo. A los niños se les colma de atenciones en todas partes. En los centros comerciales, como en todas partes, siempre hay un lugar reservado para ellos. Aquí se organizan numerosas actividades para entretener a los clientes. Por ejemplo, el Food and Fun Festival, festival al que asisten grandes chefs del mundo entero, permite a los neófitos iniciarse en el mundo de la alta cocina. Los platos pueden realizarse con los ingredientes más variados. Evidentemente se utilizan los recursos de la región y, en primer lugar, el producto islandés más puro, el agua. Cuando los platos están listos, el jurado de expertos se reúne para degustarlos. Los concursos aumentan la rivalidad sana entre los chefs, y los islandeses son de buen comer, así que los restaurantes de calidad están siempre llenos. Llega por fin el tan esperado momento en el que se va a conocer al vencedor. Se proclaman los resultados entre una gran animación. El festival consagra a un joven talento cuyos méritos todo el mundo reconoce con entusiasmo. Sobre la cúpula de vidrio parece que la noche triunfa sobre el día, pero aún es demasiado pronto. Una estela corta el cielo helado y poco a poco la luz desaparece, absorbida por el interminable crepúsculo boreal. El sol artificial toma el relevo. Los viernes y los sábados por la tarde, alegres caravanas convergen en dirección al centro de la ciudad. Bajo las farolas, todos se intercambian la dirección de los sitios a los que hay que acudir para no perderse la fiesta. Nos alejamos de la periferia de Reykjavik en dirección suroeste por la carretera que recorre la península de Reykjanes. Hasta donde alcanza la vista se extiende un inmenso campo de lava cuya formación se remonta en parte al siglo XIV, una época de escasa importancia geológica. La lava, que apenas se ha descompuesto aún, no tiene más vegetación que una ínfima capa de musgo. Estamos cerca del aeropuerto internacional. Al igual que el avión que sale de un huevo y el arco iris que sale de la Tierra, Islandia es símbolo de auténtica originalidad. Cerca de una central geotérmica se encuentra la Blue Lagoon, la Laguna Azul, cuyas aguas alcanzan una temperatura de 40 grados. La presencia de sílice confiere este color lechoso al agua, además de virtudes curativas para algunas enfermedades cutáneas. El agua mana a casi 2 kilómetros de profundidad, donde el cercano magma la calienta.
A unos 100 kilómetros al este de Reykjavik se eleva el Laugarfjall, el monte de las aguas cálidas. En el lugar donde surge el agua, la corteza terrestre es tan fina que podría ceder bajo nuestros pies. El agua caliente se proyecta hasta muy alto y forma un geyser, palabra de origen islandés. Una bola de gas infla la superficie del agua como formando una cúpula cuando erupciona el geyser Strokur, que significa el pistón. Lleva este nombre porque su actividad es increíblemente regular. De hecho, entra en erupción cada 5 o 10 minutos. Aquí el espectáculo geotérmico es constante desde el violento terremoto que sacudió la región en 1292. El agua caliente del subsuelo es gratuita, pero para canalizarla y distribuirla es necesaria una red muy cara. Además, las perforaciones también son muy costosas. Sin embargo, las inversiones se amortizan perfectamente. La fábrica de Nesjavellir, por ejemplo, proporciona electricidad y agua caliente a Reykjavik. Hoy en día, gracias a los materiales aislantes que existen, es posible transportar el agua caliente grandes distancias. Casi todas las viviendas de la capital se calientan con el agua que distribuye una instalación situada a 30 kilómetros. Hablamos con la ministra de Medio Ambiente, Siv Frileifsdóttir. Hemos puesto en marcha muchos proyectos relacionados con la geotermia. Es maravilloso contar con reservas de agua y energías naturales. Somos el país que consume más energía renovable del mundo. El 70% de nuestra energía es renovable. El 30% restante es el petróleo que usamos para los coches, barcos y aviones. Tenemos el sistema energético más limpio del planeta. En Islandia, la tecnología de vanguardia es muy útil, ya que la naturaleza puede llegar a ser muy hostil y quedarse aislado puede ser muy peligroso. La tecnología permite que el hombre haga frente a los elementos de la naturaleza. Un ejemplo es este Super Jeep, que nos permite descubrir el país en pleno invierno. Su piloto, Asgeir Asgeirsson, lo tiene todo previsto. Utilizamos el ordenador para orientarnos. Está unido a un GPS que nos permite situarnos en los mapas que lleva integrados el ordenador. El programa me muestra los mapas más indicados para el lugar en el que me encuentro. También tengo una radio VHF, un equipo de radio CB y un teléfono por si acaso. Es lo único que funciona en los glaciares. Con este equipamiento uno se siente seguro y siempre encuentra el camino de vuelta a casa, si es que quieres encontrarlo. Otra forma de explorar el país que requiere más protección aún y un vestuario hermético es la moto de nieve. Con este vehículo tan ligero se puede llegar a cualquier sitio. Mucho más ecológico es montar a caballo. Los vikingos trajeron el caballo nórdico, el Equus Scandinavicus, hace más de 1000 años. Como Islandia es una isla, la raza no ha cambiado. Es pequeño, robusto y famoso por su carácter cariñoso. A veces se pelean, pero luego son todo cariños. Juegan y juegan. En el fondo se quieren mucho. Y también les gustan las cámaras. El Parque Nacional de Sindfellir se creó en 1928 y es el espacio protegido más antiguo de Islandia. El esplendor de sus paisajes impone respeto, al igual que su enorme importancia histórica. En las llanuras del Parlamento, que es lo que significa el nombre, se celebraron asambleas democráticas desde el año 930. El Parlamento se reunía al abrigo de las fallas que han creado el movimiento a la deriva de los continentes europeo y americano.
Todas están orientadas hacia el mismo punto, y los plegamientos de la roca han diseñado sorprendentes anfiteatros naturales famosos por su gran acústica. En Sinvedlir vemos también cómo el agua se cuela por una de las fallas. La Gullfoss, la catarata de oro, cae por un estrecho cañón de basalto de 30 metros de profundidad. La costa oeste de Islandia se recorta formando tres penínsulas paralelas. La del centro, la península de Snæfellsnes, tiene unos paisajes de parada obligatoria antes de seguir hacia el norte. La península entera parece estar paralizada ante la mirada del imponente volcán Snæfellsjökull, el lugar donde Julio Verne comienza su aventura subterránea. El volcán está cubierto por un glaciar y aún estaba activo hace 2000 años. El pueblo de Arnarstapi parece pequeño a la sombra del gigante dormido. La pesca da trabajo a alrededor del 9% de la población activa de Islandia. El sector se ha visto afectado por la disminución de las poblaciones de algunas especies, como el bacalao, que representa 1/3 de las exportaciones de pescado. El mar ha labrado con un gusto exquisito los espesos vertidos de lava. Colonias de pájaros enteras han elegido como morada los acantilados de basalto. Las especies no se mezclan, sino que se distribuyen a diferentes alturas. La majestad de los paisajes, la escasez de asentamientos humanos y las tierras baldías de la península de Snæfellsnes han inspirado muchas leyendas. Es un lugar insólito que evoca el fin del mundo. La localidad de Stykkishólmur vive esencialmente de la pesca. Allí se prepara un plato típico delicioso, el hakkarl, tiburón curado. Se deja que el animal, que puede llegar a pesar 800 kilos, se cure para que la urea de la sangre deje de ser tóxica. Nos lo explica Hildebrandur Bjarnason. Este tiburón vive en las profundidades y puede llegar a medir 6 o 7 metros. Aquí lo llamamos tiburón de Islandia, pero su verdadero nombre es tiburón boreal. Vive en las aguas frías y profundas de alta mar de Groenlandia, en el fondo marino. Se podría decir que se alimenta de cualquier cosa. De hecho, se traga todo lo que se le pone por delante. El hakkarl se sirve con daditos de pan integral y sabe como un queso fuerte cuando lleva varios días en el armario. Cuando lo pruebas, ya no puedes vivir sin él. La costa de Stykkishólmur es el lugar de nacimiento de varias sagas islandesas. Allí viven los elfos, tienen sus propias casas y a nadie se le ha pasado por la cabeza echarlos. Desde el puerto de Stykkishólmur se puede llegar en barco a las alrededor de 3000 islas de la zona. Algunas de ellas presentan imponentes paredes de basalto que albergan a miles de aves. El pigargo europeo, o águila de cola blanca, ocupa la cima de la jerarquía de los depredadores alados. La roca basáltica adopta muchas veces la forma de los tubos de un órgano, muy pegados entre sí. Las aguas islandesas son muy ricas en moluscos, crustáceos y otros invertebrados como el centollo.
Los pescadores organizan degustaciones. Es evidente que los productos no pueden ser más frescos. Estrellas de mar, vieiras, erizos de mar. El día de la fiesta de los marineros, los vecinos de Stikisholmur se dirigen hacia el cementerio, un recinto aislado al que se llega siguiendo la costa. La pesca artesanal de altura de Islandia es una profesión muy arriesgada, y muchos islandeses han perdido la vida trabajando en los barcos. Se construyó un monumento a la memoria de los marineros desaparecidos. Un padre, un marido o un hermano. Muchas familias de pescadores han vivido de cerca la tragedia. Ha habido muchos naufragios en las costas de la península. El explorador francés Jean-Baptiste Charcot murió aquí en 1936. La ceremonia continúa con una misa. Después del recogimiento, llega el momento de comenzar con los festejos populares. Todo el mundo participa. Es el momento en el que se reúnen todos los representantes de la población islandesa. Se organizan juegos en los que hay que demostrar si estás en buena forma, el espíritu de equipo y la competitividad, características de las que siempre han hecho gala los islandeses. Tanto en el agua como en tierra firme y usando objetos sencillos de la vida cotidiana, todos encuentran la forma de exhibir su fuerza, su gracia o su desenvoltura. Solo hay una forma de atravesar las pasarelas sin hundirte: correr. Cuando reduces el ritmo, empiezan los problemas. Ya solo puedes aferrarte a una última esperanza. La situación es desesperada. Hay que volver a nado para que no se hunda el barco con toda la tripulación. Al final de las pruebas, los supervivientes descorchan el champán y celebran la victoria. De camino al norte, llama la atención la ausencia de árboles. Existen documentos muy antiguos que confirman la existencia de vastos bosques en este país, diezmados ahora por la explotación descontrolada. En el pueblo de Hofsós se construye como toda la vida, con materiales alternativos, aunque los cuernos de cérvido, que pueden usarse para muchas cosas, no reemplazarán nunca a la madera. Las placas de chapa ondulada de colores se colocan sobre las casas de madera. En Gleinvallur, una capa de turba protectora oculta una antigua granja. Las partes más antiguas se remontan al siglo XVIII, una época en la que la madera se recogía en la costa. Ahora se ha convertido en un museo destinado a conservar las viviendas tradicionales de Islandia, unas viviendas muy elaboradas a pesar de lo difícil que era antaño la vida. En pleno invierno, la granja tenía que ser autosuficiente. Se consumía la carne que se curaba en la casa y el pescado que se conservaba en salmuera en toneles. La iglesia de Virimiri emplea también la turba como protección. Los daneses introdujeron la religión luterana en el país en el siglo XVI. A partir del siglo XVII, el comercio marítimo que estaba en manos de los daneses favoreció la fundación de Akureyri, la segunda ciudad de Islandia. La localidad se sitúa al abrigo de un fiordo de 60 kilómetros de largo, por lo que disfruta de un clima muy favorable, a pesar de estar tan solo a un centenar de kilómetros del círculo polar. Pero en invierno, los jerseys islandeses tradicionales siguen siendo indispensables, según nos cuenta Anna Greta Baldursdóttir. El jersey islandés simboliza el alma islandesa. Mejor dicho,
representa el rostro de los islandeses. Yo aprendí a hacer punto en el colegio, como todas las niñas, pero también me enseñaban en casa porque es una tradición que se practica desde hace varios siglos en las familias. Las tradiciones están muy arraigadas en la sociedad islandesa. Por ejemplo, para celebrar el miércoles de ceniza, el día que marca el comienzo de la larga cuaresma, los niños se disfrazan y van de una tienda a otra. A cambio de una cancioncilla, les dan una golosina. La fiesta de Ospurdagur llegó a través del océano desde Dinamarca, probablemente durante la época de dominación danesa que duró 6 siglos. Es para los islandeses un periodo de triste recuerdo, unos años de epidemias y vejaciones que prefieren olvidar. Si salimos de Akureyri y ponemos rumbo norte a lo largo de Eyjafjörður, el fiordo de las islas, comprobamos que la temperatura del agua disminuye. A las focas les encanta tumbarse sobre los bloques de hielo. Este es el hogar de la foca común y la foca gris. A un centenar de kilómetros de aquí, más allá del horizonte, está el círculo polar. Al noreste, la ciudad de Húsavík debe en buena parte su existencia a la ballena. Cuenta con un museo consagrado a los grandes cetáceos, ya que alrededor de una docena de especies pasan por aguas islandesas. De sus cantos nació el mito de la sirena. Desde hace siglos, la ballena es un verdadero tesoro para Islandia. Muchísimos cazadores de ballenas extranjeros, empezando por los vascos en el siglo XVII, han capturado estos cetáceos en aguas islandesas, a veces de forma industrial. Hoy en día, en Islandia se hace de manera científica, en un intento por combinar la caza y la observación de los cetáceos. Al sur de Húsavík, la naturaleza volcánica de la isla vuelve a ser evidente. Los escasos rastros de presencia humana se funden en un océano mineral uniforme. El viento devora sin piedad estas landas despobladas. Para luchar contra la erosión del viento que se lleva la fina capa de tierra, se siembran hileras de altramuces capaces de agarrar el suelo. Apenas hay vida en esta región. Tan escasa es que la NASA envió a varios astronautas para prepararse aquí para su expedición lunar. Por el contrario, la vida está muy presente alrededor del lago Mývatn, el cuarto del país por su superficie. Gracias al paisaje volcánico activo que llena de minerales el agua y a la escasa profundidad de las aguas que permite pasar la luz, se han desarrollado las algas y el plancton. Aquí la corteza terrestre sufre múltiples tensiones y fracturas. Se colocan marcas para medir su amplitud y frecuencia. Algunas grutas contienen piscinas de agua caliente, aunque dado que la temperatura supera los 50 grados, es imposible bañarse. Sin embargo, han conseguido canalizar la energía geotérmica para, por ejemplo, calentar los invernaderos. La central de Krafla explota la energía geotérmica para producir electricidad. Está en una zona con tanta actividad volcánica que ha tenido que cerrarse en varias ocasiones. Los gases de los vapores que salen del suelo contienen elementos que al entrar en contacto con la atmósfera se transforman en ácido sulfúrico. Si queremos visitar sitios con temperaturas más frescas, lo mejor es ascender.
Aquí el tiempo cambia muy rápido, así que es mejor no hacerlo solo. Hay un dicho islandés que reza: si te parece que hace mal tiempo, espera 5 minutos. El origen de la isla es 100% volcánico. Que el cráter de un volcán esté lleno de agua helada no significa que sea un volcán extinto. El hielo puede invadir la superficie del lago Mývatn en pocas horas. La luz invernal encuentra en el hielo su más bello espejo a pesar del calor del subsuelo. El fuego y el agua hacen un pacto, y la armoniosa naturaleza asiste al espectáculo sin rechistar. Los elementos, tranquilos ahora, dejan que la magia haga su labor y que la luz lo inunde todo. La fachada oriental de Islandia recuerda a una peineta, ya que los fiordos dibujan allí profundos cortes paralelos. Toda la región goza de un clima muy suave, a pesar de que los fiordos no ven la luz del sol durante meses. Solo un pequeño porcentaje de la población islandesa reside en esta parte del país. La erosión ha tenido mucho tiempo para nivelar el paisaje, limando el relieve. Los paisajes volcánicos dan paso a unos campos más poblados que la agricultura ha hecho suyos. La roca está surcada de profundos cortes causados por los ríos de origen glaciar. Las ocas salvajes han encontrado en estas mesetas desiertas la pista de aterrizaje de sus sueños, aunque a veces son un peligro para los aviones que llegan al aeropuerto de Egilsstaðir, el único de la parte este del país. La localidad de Egilsstaðir se fundó a la orilla de un lago, el Lagarfljót, cuyas aguas tienen un tono opalino que se debe a los aluviones glaciares. Este antiguo fiordo se extiende a lo largo de 30 kilómetros y tiene más de 100 metros de profundidad en algunos puntos. Los glaciares, al formarse y moverse, han modificado el paisaje. Son un rasgo casi omnipresente en la geografía de Islandia, y no es de extrañar, ya que uno de ellos tiene la extensión de Córcega. En la costa este se suceden una decena de fiordos. La masa del glaciar está en constante formación, por eso araña el suelo y arrastra toneladas de tierra y rocas hasta excavar un valle más o menos estrecho. A ambos lados, las aguas de las arroyadas van formando estrías paralelas. Toda la historia de la tierra islandesa se descubre en los estratos superpuestos. A lo largo de la costa viven numerosas aves como el frailecillo, que excava su nido en las pendientes cubiertas de hierba. Su enorme pico abigarrado le ha valido el sobrenombre de loro marino. Al este, al final del fiordo, hay un pueblecito. Los vikingos fundaron algunos de los pueblos de esta zona que hasta los años 50 permanecían completamente aislados en invierno. El barco era la única forma de comunicarse con el exterior. La piscicultura no para de desarrollarse. Gracias a ella, en los últimos 10 años, las exportaciones de trucha y salmón se han multiplicado por 3. Predominan los métodos artesanales y los sistemas de refrigeración son también artesanales. Para conservar el pescado, podemos secarlo.
Después de pasar el verano en el fiordo, los caballos se dirigen hacia las mesetas antes de que la nieve invada el valle. En lo más profundo de un gran fiordo se esconde el pueblo de Fáskrúðsfjörður, donde abundan las referencias a Francia. Entre 1830 y 1930, los marineros franceses encontraron en esta ciudad un refugio cómodo y hasta construyeron un hospital. En la novela de Pierre Loti, pescador de Islandia, un marinero de la ciudad francesa de Paimpol cuenta cómo era la vida a bordo de las goletas. Describe las dificultades del oficio de pescador y los riesgos que se corren en invierno en un mar frío y oscuro. Cuando se retiran los glaciares, continúa la erosión, especialmente por la acción de los cursos de agua. El agua penetra hasta el corazón de la roca y hace aflorar minerales inéditos. Los fiordos del este son un paraíso para los coleccionistas de minerales. Petra Sveinsdóttir posee la más bella del país. Llevo recogiendo piedras 70 años y considero que el placer está en recogerlas más que en tener una colección. ¿Qué es lo que me impulsó al principio cuando era una niña? La región este es muy especial, sobre todo la parte de los fiordos, porque se pueden encontrar piedras muy originales. Al sureste del país está el Cabo de las Ballenas, un istmo plano que se adentra en el agua casi paralelo a la costa. Tan solo algunos intrusos se atreven a alterar la paz de este lugar solitario bajo la atenta mirada del charrán ártico, que vuelve con la primavera para anidar cerca de la costa. La primavera significa también la reapertura de los alojamientos rurales que permanecen cerrados durante todo el invierno. Por eso, los dueños están obligados a tener dos trabajos, muy distintos a veces. Es el caso de Helga Erslendóttir. En verano, vienen muchos turistas a Islandia. Pero en invierno no. Así que en invierno pinto. Me encantaría pintar también en verano. Pero tengo que atender a los turistas. En dirección a Vik, al extremo sur de la isla, la carretera bordea el mayor glaciar de Islandia, el Vatnajökull, que es también el glaciar más extenso de Europa. El Vatnajökull forma un inmenso casquete glaciar de más de 8.000 kilómetros cuadrados. Las lenguas glaciares del Vatnajökull se adentran casi hasta la llanura. Aunque no sea perceptible a simple vista, es cierto que se mueve. A su paso, el hielo forma morrenas, materiales que arranca del suelo y que arrastra al avanzar. Al ver la cantidad de restos que tiene el hielo en la superficie, nos podemos hacer una idea de la enorme cantidad de materiales que arrastra por debajo. Vatnajökull significa glaciar de las aguas. De hecho, una de sus lenguas llega hasta el mar, y allí se rompe dando lugar a icebergs de sorprendentes formas. En Jökulsárlón, el turista tiene la posibilidad de adentrarse en el lago glaciar. Los icebergs juegan con las formas, pero también con los colores. Algunos contienen restos de cenizas volcánicas. Otros contienen todos los tonos del azul. Es el oxígeno comprimido del hielo que retiene el azul del espectro luminoso. La textura del hielo también varía. Cuando parece cristal, es de una pureza perfecta.
En esta región las lenguas glaciares tienen competencia. La de las lenguas de fuego. Estas últimas han formado innumerables campos de lava. Las emisiones gaseosas que se producen en el seno del magma forman esa especie de bolas. Los elfos viven junto a este campo de lava y por eso los viajeros, antes de adentrarse en el desierto de basalto, hacen pequeños montículos para que les den suerte. Más allá, los trolls se hicieron a la mar en este barco que se petrificó ante la costa de Vik. Las playas de arena negra explican por qué Vik no tiene puerto. El litoral de cenizas volcánicas es muy inestable. Por otro lado, los acantilados son un mirador ideal, sobre todo en Dirolaey, donde podemos observar un suntuoso arco de basalto atravesado por las olas. En la llanura resultante de la erosión, algunas lomas han resistido al trabajo constante del glaciar. Si continuamos por la costa hacia el oeste, el verde disimula el color oscuro del suelo. En esta zona se pueden visitar varias localidades minúsculas, santuarios de la vida tradicional. La aldea de pescadores de Escogar se reconstruyó con casas semienterradas y de tejados de turba. El fundador del ecomuseo, Þórður Tómasson, vela por un preciado patrimonio. Los islandeses vivieron en casas como esta desde que alcanza la memoria hasta finales del siglo XIX, ya que tenían que aprovechar los materiales que había, en este caso la piedra y la turba, que aíslan mejor las casas que la madera. Así se retenía mejor el agua de lluvia. La piedra es basalto. El basalto es poroso y retiene el agua perfectamente. En cuanto a la madera, que se usaba por ejemplo para hacer el armazón, se recogían en la playa los troncos que llegaban a la deriva desde Siberia. La cascada de Skogafoss tiene una altura de 60 metros. Cuenta la leyenda que oculta el tesoro de un colono. Más al oeste todavía, a una decena de kilómetros en línea recta desde la costa, se encuentran las islas Vestmann, formadas hace 10.000 años, es decir, casi ayer si tenemos en cuenta la edad de la Tierra. El riesgo que supone la continua actividad volcánica no impide que allí esté el puerto pesquero más importante del país. Después de la violenta erupción que vivió en 1973, la ciudad de Heimaey se recuperó enseguida para seguir siendo la cuarta ciudad más importante de Islandia. Cerca del círculo polar, en la inmensidad del Atlántico Norte, no hay escala más propicia que Islandia. Desde la época vikinga, y a pesar de su aridez desértica, la tierra islandesa orienta a los navegantes como si de una baliza en medio del océano se tratara. El agua, los glaciares y los volcanes han esculpido la superficie de esta isla aún salvaje en la que los elementos luchan sin tregua. Cuando las fuerzas de la naturaleza se apaciguan, la luz boreal ilumina su impresionante obra. El agua y el fuego se han fusionado para dejarnos la luz del hielo.